Para comenzar el tema de hoy es necesario aclarar algunos puntos, entre ellos un punto de un comentario de uno de estos cubanos, por desgracia, muy mal informados, que se dedican a soltar sandeces así una tras de otra en los comentarios en las redes sociales. Y este comentario de este cubano mal informado decía algo así más o menos como que bueno, que es que el capitalismo es la desgracia del mundo, que gracias al capitalismo cada día hay más pobres en el mundo, que el capitalismo es como el cáncer de la humanidad. Decía cosas más o menos así. A mí me sorprende bastante la desinformación que tienen algunas personas, la desinformación, la falta de curiosidad, la falta de estudios, la falta de lógica, de sentido común que tienen algunas personas. Porque nada más hay que buscar en el Banco Mundial las estadísticas o algunos estudios simples que se encuentran fáciles por Internet para que se pueda constatar con gráficos concretos, datos concretos, cómo la pobreza en el mundo ha disminuido, pero es que ha disminuido enormemente. ¿Gracias a qué? Pues gracias al libre mercado. ¿Por qué? Porque en los países donde se han aplicado políticas que van en contra del libre mercado, ejemplo, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela, Cuba, ejemplos claros, pues en estos países la pobreza ha aumentado. Miremos el caso de Venezuela, un país que a día de hoy el índice de la pobreza está por encima del 90% de la población. Por ejemplo, miremos a Cuba a día de hoy, un país donde después de 62 años de políticas comunistas, más del 80% de la población cubana está por debajo del umbral de la pobreza. Y ahora miremos la otra cara. Miremos países donde se aplican políticas de libre mercado, que es prácticamente el resto del mundo civilizado, donde la pobreza se ha reducido desde principios de 1800, 1820, 1830, donde existía, contando y midiendo por los parámetros de pobreza de hoy, un 80% de pobres en todo el mundo, pues hasta nuestros días se ha reducido y ha llegado a nuestros días a un 20% aproximadamente de pobres en todo el mundo. ¿Con qué se ha hecho esto? ¿Con el socialismo? ¿Con el comunismo? No. Esto se ha hecho con libre mercado. Por eso es triste ver cubanos por ahí. A veces siento hasta vergüenza ajena encontrarme con cubanos por ahí que andan soltando esta cantidad de idioteces así una tras otra por las redes sociales principalmente, pensando además que el resto del mundo es idiota también y que nos lo vamos a creer encima. Y por eso quiero empezar hoy la directa con estas gráficas que les voy a poner ahora, porque además viene muy bien para explicar el desastre que acaba de ocurrir en Cuba. Bueno, que lleva ocurriendo desde principios de año, solo que los comunistas en su mente trastornada no se habían dado cuenta y los sederistas destacados dentro de Cuba, en su mente trastornada también, le seguían pues aplaudiendo las gracias a los comunistas hasta que han llegado a la situación en la que están. Juan C. Herrera, muchísimas gracias, hermano, por tu aporte. Miren, les voy a compartir por aquí unas gráficas muy simples. Voy a comenzar con este artículo de libre mercado. Son 10 gráficos que muestran la reducción de la pobreza en el mundo. 10 gráficos a partir de 10 estudios distintos. Estudios de personas, de economistas individuales o del Banco Mundial, por ejemplo. Aquí tenemos una breve introducción que es real, que dice que a menudo escuchamos que la pobreza en el mundo va en aumento y pues esto es falso. La pobreza en el mundo, aunque se ha desacelerado la disminución de la pobreza a partir de los últimos 2 años por la situación sanitaria del mundo, esa disminución se ha desacelerado. Aunque eso ha pasado, la realidad es que sigue descendiendo la pobreza en el mundo y no es por el socialismo ni por el comunismo. Por ejemplo,
Aquí tenemos una gráfica. Déjenme ver si se las puedo ampliar para que puedan ver ustedes el pie de la gráfica. Ahí se ve, ¿no? Sí, se ve la referencia. Esta gráfica, por ejemplo, muestra la pobreza que se registraba en 1820, que estaba por encima de los niveles del 80-90% en el mundo, hasta prácticamente la actualidad, donde los niveles de pobreza en el mundo son inferiores al 20%. Esto es una gráfica de acuerdo con los estudios del Banco Mundial y de los economistas Burgington y Morrison. Aquí tienen la grafiquita, se puede ver, por ejemplo, la línea roja es las personas que viven en extrema pobreza en el mundo. Se puede ver cómo ha disminuido, ven la disminución de la línea roja, a poco más del 20%. La línea amarilla son las personas que viven en pobreza, no en extrema pobreza, en pobreza. También se puede ver cómo ha disminuido de poco más del 90% a poco más del 50%. Y la línea gris, que son las personas que viven por debajo de 1.25 dólares al día en el mundo. Se puede ver también cómo desde la década del 80 hasta 2011 ha disminuido gradualmente, es decir, más personas en el mundo viven con más de 1.25 dólares al día. Esta es una de las gráficas simples que demuestra cómo la aplicación de las políticas de libre mercado ha sacado a la humanidad, a una buena parte, a un enorme porcentaje de la humanidad de la pobreza. Vamos, esto no es discutible. Estos son datos reales, concretos. No aplicando políticas socialistas, no aplicando políticas de centralización, no aplicando políticas de control estatal, no, aplicando libre mercado. Hay más gráficas, por ejemplo, aquí tenemos otra que muestra, en el caso de África y Asia, por ejemplo, muestra cómo también, según datos del Banco Mundial, se ha reducido también la pobreza entre 1981 y 2008 para Asia y África. Creo que se ve la gráfica muy claramente, una reducción bastante evidente, según datos, insisto, del Banco Mundial. Aquí tenemos otra gráfica un poquito más compleja que muestra más valores además de la pobreza en el mundo. Pero vamos, si nos vamos a la línea roja que marca la pobreza, pues vamos a ver cómo tiene a partir de 1820 una disminución radical de la pobreza en el mundo. Aquí tenemos otra gráfica de la evolución del número de pobres en el mundo. Es una gráfica de Xavier Sala y Martín que comienza desde 1970 hasta el año 2000. Aquí podemos ver cómo igualmente disminuye la cantidad de pobres en el mundo. Por cada 5 años la disminución además es bastante notable. Aquí tenemos otra gráfica compilada por Peter Larson que habla pues del índice de Gini. Ahora no me voy a poner aquí a explicarles lo que es el índice de Gini porque es un tema además que ya lo he explicado otras veces. Pero se puede ver perfectamente el aumento en esta gráfica que comienza en el mundo a aumentar drásticamente desde 1982 hasta 2001, dieron un aumento prácticamente continuo. Y de 2001 hasta 2010 es verdad que se reduce, pero sigue siendo en el año 2010 muy superior a lo que fue en 1982. Hay un aumento bastante, bastante grande de la igualdad o el índice de Gini en el mundo. Y así podemos seguir. Aquí tenemos otra gráfica de la Organización Mundial del Trabajo, por ejemplo, que también demuestra la reducción de la pobreza. Tenemos un montón. Aquí tenemos un mapa por colores de países. Esto está elaborado por la Universidad de Oxford, por Max Rosser, de la Universidad de Oxford, que muestra también por colores como prácticamente en todo el mundo, especialmente en África, si miran los colores de África y el Medio Oriente,
pueden ver cómo muchos países han salido de la pobreza, o muchas personas de esos países han salido de la pobreza. En América Latina también, fíjense cómo cambia el color, bastante drástico también el cambio. Aquí tenemos otra gráfica, por ejemplo, que muestra también una reducción a partir de 1820 aproximadamente, un aumento vertical, lo que se traduce en una reducción sustancial de la pobreza en el mundo, y así sucesivamente con muchas otras gráficas que demuestran esto. Aquí, por ejemplo, tenemos otros gráficos que habla de extrema pobreza. El primero, vamos a ver si se los puedo ampliar un poco más. Aquí se ve grande, ¿no? Extrema pobreza. Se ve cómo esa línea roja disminuye. Además, drásticamente igual hasta llegar a este siglo prácticamente. Bueno, a este siglo, de hecho. La democracia también aumenta. Vemos ahí la gráfica en verde cómo aumenta la democracia. La educación básica en el mundo, que es esta gráfica en amarillo, también aumenta. La vacunación en el mundo también aumenta drásticamente. La alfabetización en el mundo aumenta también drásticamente. La mortalidad infantil disminuye también gradualmente. Todo esto que ven en estas gráficas, que son valores de calidad de vida, traducidos, son valores de calidad de vida para las personas. Disminución de la pobreza, aumento de la democracia, aumento de la educación básica, de la alfabetización, la vacunación, la mortalidad infantil. Todo esto se traduce en calidad de vida. Y si todo esto va a mejor, la calidad de vida en el mundo en general va a mejor. Por tanto, es falso decir que el mundo, gracias al libre mercado o al capitalismo, como le quieran llamar ellos, ha ido a peor. Eso es literalmente falso. De hecho, esto que ven aquí no es gracias al socialismo ni al comunismo. Esto es gracias a la economía de libre mercado. Esto es gracias a que hay personas que respetan la democracia, la propiedad privada, la separación de poderes, las libertades individuales. Y por eso el mundo ha evolucionado de esta forma. ¿Qué pasa en Cuba? Ya he respondido al comentario de este cubano que decía que el mundo iba muy mal. ¿Qué pasa en Cuba? Bueno, pues en Cuba pasa todo lo contrario. Déjenme enseñarles algo por aquí. En Cuba tenemos un reordenamiento de la economía a partir de este año 2021. Resulta que después de 61 años, 62 años de políticas de centralización, de políticas de control, de políticas de expropiación, resulta que después de 62 años de esto, los comunistas cubanos se dieron cuenta que había que reordenar la economía. ¿Cómo la reordenaron? Aplicando las políticas de libre mercado que les he enseñado, que han sido las que han sacado al mundo de la pobreza. No, porque los comunistas cubanos son más inteligentes que el resto del mundo, o por lo menos se creen ellos más inteligentes que el resto del mundo. ¿Cómo en Cuba han intentado los comunistas sacar a los cubanos de la pobreza? Pues haciendo todo lo contrario a lo que ha hecho el mundo. ¿Y cuál ustedes creen que ha sido el resultado? Pues efectivamente, todo lo contrario a lo que ha pasado en el mundo. El mundo entero ha reducido la pobreza de un 80-90% a un 20% aplicando libre mercado, y en Cuba ha aumentado la pobreza. Si es que se podía todavía más aumentar, pues sí, ha aumentado todavía más la pobreza a partir del reordenamiento de los comunistas cubanos. Para los que no son cubanos, los pongo en contexto. Después de 60 años de desastre económico, comenzando por poner al Che Guevara de ministro de Industria y presidente del banco allá a principios de los 60, comenzando por ahí, hasta todos los planes locos de Fidel Castro del cerco de La Habana este de café, secar la Ciénaga de Zapata, cruzar los genes rojos con los genes, con los genes de las vacas para que, no sé, todo lo que armó con el ganado en Cuba. Pues después de hacer todo esto, resulta que ellos se dieron cuenta de que nada había funcionado, de que Cuba estaba en la miseria. Hablamos de principios de los 90.
cuando se cayó el campo socialista. ¿Qué se les ocurrió ahí? Despenalizar el dólar, abrir un poquito el turismo, abrir un poquito los autoempleos precarios, lo que se llamó en Cuba cuentapropistas, y crear algo para disimular la inflación, que fue el CUC, una moneda ficticia, la moneda de papel, pero que su objetivo era, y ahora más que nunca se constata que ese era su objetivo, camuflar la inflación, ocultar la inflación en el país. Esto fue en los 90. En los 90 ellos reordenaron lo que había. Llegamos a los 2000, el desastre siguió durante los años 2000, siempre con la misma justificación: el bloqueo imperialista, los yanquis no nos dejan, el mundo es muy malo y nosotros, pobrecitos, no podemos. Y resulta que después de un estudio, ¿se acuerdan aquella directa que les hice aquí, diciéndoles además que todo esto iba a pasar? Pueden buscarla, es una directa de principios de este año. Después, no, perdonen, de finales del año pasado, de diciembre del año pasado. Y les dije que todo esto iba a pasar. Después de un estudio con no sé cuántas comisiones, con gente muy experta en economía en Cuba, crearon las tareas de reordenamiento de la economía para comenzarlas a aplicar a partir del 1 de enero de este año. Entre las tareas de reordenamiento venían eliminar el CUC. ¿Que quién lo creó? Pues ellos mismos. Venía también aumentar el salario. ¿Que quién lo bajó? Ellos mismos. La diferencia entre cuando ellos lo bajaron y cuando ellos crearon el CUC a la realidad actual es que ahora mismo no había economía, y eso también se los dije, y yo no soy economista, solamente con leer un poco basta. No había economía, no había un aumento del rendimiento, ni un aumento de la producción, ni un aumento del Producto Interior Bruto. No existía para soportar un aumento de salario como el que hicieron, lo cual se traduce en algo que se llama inflación. Esto es el ABC de la economía. No hay que ser experto. Si tú aumentas el salario sin que haya aumentado el Producto Interior Bruto, sin que haya aumentado el rendimiento en el país, sin que hayan aumentado todos los indicadores económicos del país, lo que estás creando es inflación. Estás imprimiendo billetes para poder pagar más, y la gente, por otra parte, que también se los dije, está perdiendo poder adquisitivo. Y una de las consecuencias de esto, que también se los dije, es que los productos de primera necesidad subieran de precio. Y es lo que ha pasado. Pero claro, nosotros, los que explicamos todo esto desde nuestra posición, sin ser economistas, los que pasamos semanas explicando todo esto a los cubanos de dentro, que les decíamos: no te creas que por ganar una pensión de 1.500 pesos vas a comer más. No te creas que por cobrar un salario de 2.500 pesos vas a comprar más cosas. No va a pasar. ¿Qué nos decían a nosotros en ese momento? Ustedes tienen una campaña mediática en contra de la revolución, ustedes son terroristas mediáticos, ustedes lo que tienen es odio contra la revolución, ustedes lo que quieren es aprovecharse del dolor del pueblo, ustedes están desinformando. Todo eso nos dijeron. Resulta que desde enero hasta noviembre se fue paso a paso poniendo en práctica todo lo que dijimos nosotros que iba a pasar. Eliminaron el CUC. ¿Y qué pasó cuando eliminaron el CUC? Que era el que camuflaba la inflación. Se vio la inflación real del país. Aumentaron los salarios. ¿Y qué pasó cuando aumentaron los salarios sin un respaldo en la economía? Los precios de la canasta básica subieron. ¿Qué pasó con el IPC? También. ¿Qué pasó con
el abastecimiento? ¿Qué pasó con las importaciones? ¿Qué pasó con las tiendas donde no se vende en MLC? Todo esto se quedó vacío. ¿Qué pasó con las tiendas en MLC que abrieron un día y las llenaron de cosas? Pues también se quedaron vacías. ¿Qué pasó con la eliminación de la doble moneda? Eliminaron el CUC para crear otra moneda, el MLC, que es una moneda en la que no gana el salario ningún cubano de adentro. Y además, para darle entrada otra vez al dólar, eliminaron una moneda para crear otra y darle entrada a 2 o 3 monedas más. Dice, a ver, familia, yo no soy economista, pero es que no hay que ser economista para saber esto. Estas son las consecuencias de aplicar todo lo contrario a lo que se hace en el mundo. Esto no hay que tener un máster en economía, no hay que ser doctor en economía para saber esto que les acabo de explicar. Esto lo único que hay que hacer es saber leer. Ya está. Tener lógica. Ya está. Pues ahora en noviembre, esta comisión de expertos, con no sé cuántas comisiones de expertos que estudiaron, que se dieron cuenta de todo esto, hicieron un análisis profundo de la economía cubana, tomaron todas estas medidas. Ahora en noviembre se han dado cuenta de que esto tampoco funciona. Claro, nada de esto funciona y nosotros, que éramos los que decíamos que no iba a funcionar, éramos los malos. Pero resulta que ninguno de ellos paga las consecuencias tampoco. Nadie renuncia. El Partido Comunista de Cuba no pide perdón en público. Díaz-Canel sigue donde está. El buró político del partido sigue donde está. Nadie restituye el honor en público de todas las personas que hemos sido atacadas de muchas formas por decir lo que iba a pasar. No, nada de eso. Ellos ahora salen a, como siempre, tirar balones fuera. Ernesto, muchísimas gracias, hermano. Dice Marino Murillo que la inflación minorista ha sido la principal desviación de la tarea de ordenamiento. Es decir, en el mercado minorista ocurrió una inflación enorme que no es tan grande todavía como la del mercado no, digamos que el mercado negro. La del mercado negro es de 6.900 puntos de inflación. La del mercado informal, 6.900 puntos. Pero bueno, la del mercado minorista, dice Marino Murillo que fue la principal desviación del ordenamiento. Esto ya lo dijimos, claro. Porque es que en Cuba no hay ni siquiera un mercado mayorista. Y claro, sin un respaldo del mercado mayorista, y esto es otra vez lo básico. Esto no hay que ser ingeniero, ni economista, ni tener un Nobel. Si no tienes un mercado mayorista que soporte toda la demanda del mercado minorista, ¿qué pasa? Que el mercado minorista no puede funcionar y lo que hace es aumentar precios porque no tiene flujo de suministro. Y lo poco que tiene, sería la oferta entonces para el otro público, como se reduce la oferta del mercado minorista hacia sus vendedores, que siguen aumentando la demanda a la vez porque les aumentaste el salario, pues ¿qué hace el precio del mercado minorista? ¡Pum! Se dispara y aumenta la inflación. Pero es que no hay que ser economista para saber esto tampoco. Hay que ser simplemente una persona con sentido común. Dice Marino Murillo, la inflación minorista ha sido la principal desviación de la tarea de ordenamiento,
los costos de la canasta de bienes y servicios de referencia casi duplican los números diseñados. Eso también se dijo aquí, que la canasta básica iba a aumentar, que el poder adquisitivo iba a disminuir, que el índice de precios al consumidor, el IPC, iba a aumentar. Porque dentro del IPC se calcula el coste de la canasta básica, que en Cuba no se sabe ni cuál es porque no se publica. Pero es que nada de esto, yo no sé tantas comisiones de estudio, que nada de esto se tuvo en cuenta. Les cogió por sorpresa. Dice Marino que hasta agosto se habían aprobado 256 decisiones. Cambio de la tarifa de electricidad, de la escala salarial, cosas así, hasta agosto. Y emitido 171 normas jurídicas. Del total se han cumplido 234 decisiones con 155 normas jurídicas. Es decir, se ha cumplido prácticamente todas las decisiones y todas las normas jurídicas. Se han cumplido. Y no ha funcionado la tarea de ordenamiento. Ha empeorado la situación económica de Cuba. Cumpliéndose todo, prácticamente lo que ellos hicieron, lo que ellos propusieron, ha empeorado la tarea, ha empeorado la situación económica de Cuba. Dice además este sinvergüenza que medir el resultado de la tarea de ordenamiento no es decir si salió bien, mal o parcial, pues hay que compararlo con el diseño de la medida para tener una idea más real de cómo han sido las cosas en detalles. No, es que claro que sí se puede medir diciendo que ha salido mal, porque la realidad es que Cuba estaba mal y ahora está peor. Por tanto, no hay que medir por la dimensión de cómo se plantea. No. Ustedes lo han hecho otra vez. Después de tantas veces, lo han hecho otra vez mal. Ustedes, los comunistas cubanos. Y todavía tienen la desfachatez de decir que ustedes son continuidad. De decir que el socialismo es irrevocable. De verdad, a mí me sorprende cómo se puede ser, perdonen un segundo, cómo se puede ser tan miserable, cómo se puede, después de haber fastidiado un país durante 60 años, después de haber hecho una prueba tras otra, fracaso tras otro, llegar a estas alturas, 2021, decir que ahora sí van a reordenar todos y que tenemos que ajustarnos para que todo salga mejor, para que todo salga bien, y volver a fracasar estrepitosamente contra todos los comentarios, recomendaciones, alertas que se les dieron, y decir ahora que es que no se puede decir si salió bien, mal o parcial. Es que salió fatal. Es que ustedes no tienen capacidad para dirigir ningún país. Es que ustedes, comunistas, son parásitos. Ustedes son un cáncer que en el país que caen lo destrozan. Dice además Murillo que para este año se diseñó una inflación mayorista del 1.200%. En enero los precios crecieron. En enero. Esto comenzó en enero. Ya en enero los precios crecieron un 224% en comparación con diciembre. Cuidado, estos son datos del mercado que controlan ellos. Esto no es el mercado de la calle. Esto no es el mercado informal. Aquí está hablando del mercado formal. Los precios en el mercado formal en enero respecto a diciembre ya habían crecido un 224%. Habían crecido en porcentaje más los precios que el salario. El primer mes de aplicarlo.
En febrero, un 12% más. Y luego de junio contra mayo, la comparación de junio contra mayo, un 6.5% más. Es decir, los precios desde enero hasta mayo, hasta junio, fueron creciendo desproporcionadamente con respecto al salario, al aumento de salario. Lo que les expliqué aquí desde el principio. Y por tanto, como les expliqué aquí desde el principio, el poder adquisitivo del cubano que hizo, bajar. Lo que les dije aquí, les dije, van a cobrar dinero más, pero van a poder comprar menos cosas. Así se los dije, cuando les expliqué lo que era el poder adquisitivo. Pues eso fue justo lo que pasó con el reordenamiento comunista. Con respecto al mercado informal, la inflación ya es, según datos de ellos, cuidado que estos no son los datos reales, esto es lo que ellos pueden medir. La inflación es de 6.900 puntos porcentuales, casi 7.000 puntos porcentuales de inflación en el mercado informal. Esto lo que significa es que tú cuando vas a comprar algo en Cuba, esto es tan absurdo que da hasta risa. Desde enero hasta hoy, si tú en enero comprabas algo en Cuba a un precio que hoy te cuesta un 7.000% más. ¿Gracias a qué? A la tarea del reordenamiento comunista. ¿Cuánto aumentó el salario? Un 300, 400, 500, un 1.000% de salario aumento, que no ha sido, pero ponle que te lo aumentaron un 1.000. Pues los precios en el mercado informal, que es el mercado real de Cuba, el informal, han aumentado un 7.000%. Eso significa que tu poder adquisitivo ha disminuido un 6.000%. Pero claro, cuando lo dijimos aquí y en otros canales, nosotros estábamos haciendo una campaña mediática en contra de las políticas de recuperación económica. Pero ustedes que están dentro de Cuba son ustedes militantes del partido de la UJC. Ustedes son los que tienen que sacar sus conclusiones, ¿eh? Porque al final resulta que es que nosotros, que somos los malos imperialistas, los que difamamos, los que al final somos los que terminamos teniendo razón siempre. Y resulta que tus jefes, los aguerridos compañeros militantes, sacrificados, capacitados, resulta que no ponen una. Se equivocan una y otra y otra y otra vez. Y esa es la continuidad. Un error tras otro. Dice además Marino Murillo que la canasta de bienes y servicios de referencia alcanza su costo más alto en La Habana con 3.250 pesos. Canasta básica de bienes y servicios, 3.250 pesos. Salario medio cubano, 2.500 pesos. Es decir, la canasta básica cuesta más de 700 pesos por encima del salario medio. Esto también se dijo aquí. Pero es que son tan inteligentes los comunistas cubanos que es que no se enteran de nada. Imagínense que esta canasta básica estaba diseñada por ellos en las tareas de reordenamiento. Estaban diseñadas por ellos para que costara 1.528 pesos. Pero es que se les dijo que la canasta básica no iba a costar eso. Que es que iba a costar el doble o el triple. Y tal cual llegó a 3.250 pesos en La Habana. Vuelvo a insistir, con datos de ellos. Estos no son los datos de la calle. Los datos de la calle probablemente dupliquen esto. Y en las provincias de Oriente, 3.057 pesos.
Más de 500 pesos por encima del salario medio, la canasta básica. Y ustedes de verdad piensan que con esta cantidad de socotrocos, con esta cantidad de sinvergüenzas comunistas, de verdad piensan que en algún momento la economía cubana va a funcionar. Dice este señor además, se suponía que todos los asalariados íbamos a quedar mejor que antes de la tarea, pero en la práctica ha sucedido que las personas están enfrentándose a precios hasta 10 veces más grandes que lo previsto en la inflación minorista. Me gusta mucho este muchacho que sale en TikTok, el que es así. Si es que estaba claro. Si es que lo dijo, lo dije yo, lo dijo Milanés, lo dijo Chucho, lo dijo Eliezer, lo dijo todo el mundo, que esto iba a pasar. Si ustedes que nos ven ahí desde Línea Ya, si ustedes que me ven desde el partido de Cienfuegos, nos hubieran hecho el mínimo caso, esto no hubiera pasado. Pero es que ustedes le siguen haciendo caso a los socotrocos comunistas como el Murillo, el Canel y toda la banda de sinvergüenzas esto. Y es que no puedes ir en contra de la lógica del mundo y del mercado. Si en todo el mundo se ha hecho algo para salir de la pobreza y ha funcionado, ¿por qué tú haces todo lo contrario y esperas que funcione? Aquí quiero dejar algo claro, ¿eh? La eliminación del CUC, por ejemplo, tocar el tema de la inflación, todo esto había que hacerlo. Esto no era algo que hubiera que seguirlo ocultando ahí para que fuera creciendo en el bajo suelo y que luego nos tragara a todo el mundo. Esto en algún momento había que cortarlo, de raíz además. Y esto iba a provocar una crisis económica importante, que luego había que, con otras medidas lógicas, compensado. Ahora, en el momento que hicieron el reordenamiento, plena pandemia, destapar la inflación de golpe y no tomar ninguna medida para contrarrestarlo, al contrario, medidas de control de precio, medidas de control de oferta, hasta la demanda han querido controlar ustedes, que son anormales. Tomar todas las medidas posibles para empeorar la situación en vez de para paliar la inflación ha provocado que, como dijo este humorista cubano, que parece que los cubanos han pasado por 3 pandemias en 10 meses, 11 meses. Los asalariados no iban a ser beneficiados con esto. Evidentemente no. Pero es que lo dijimos nosotros. Que tu salario, sí ibas a ganar 2.500 pesos, pero te los ibas a comer. Billete a billete. Porque no ibas a poder comprar nada en las tiendas. Porque lo que ibas a poder comprar no estaba a la venta con la moneda de tu salario. Seguía estando a la venta en otra moneda que no era la que tú cobrabas. Antes estaba a la venta en CUC y ahora está a la venta en MLC. Así que el aumento de tu salario no valió para nada. Dice además este señor que hoy un cubano se coma algo en la calle le está costando el doble de lo diseñado. Es que no puedes diseñar el mercado. Cuando tocas, cuando te metes en el medio de la ley de la oferta y la demanda, fastidias la economía de un país. No terminan de entenderlo. No puedes diseñar cuánto va a costar las cosas en la calle, porque eso es violar la ley de la competencia. Y cuando te metes en el medio de la competencia, cuando intervienes el mercado, cuando creas un fallo de mercado, destrozas la economía. Pero es que esto ya pasó. Ya los soviéticos controlaron los precios y terminaron explotando con una inflación que tenían que pagarle a los profesores con botellas de vodka, porque era mejor que pagarles con dinero. El vodka por lo menos podían cambiarlo por pan
El dinero no valía ni para pan. Esto lo hicieron los soviéticos. Pero es que los comunistas cubanos se siguen creyendo los más inteligentes de todo el mundo. Y siguen aplicando toda esta cantidad de experimentos que no valen para nada, que en el mundo no han valido nunca para nada. Y luego los otros zombies de dentro aplaudiendo. Dice que se ha reducido la capacidad de compra que dio la reforma salarial. Eso, busquen la directa de enero. Capacidad de compra es poder adquisitivo. Se los dije que se iba a reducir el poder adquisitivo drásticamente. Pues lo dice ahora Murillo. Se ha reducido la capacidad de compra que dio la reforma salarial, el crecimiento de las pensiones y la asistencia social, sobre todo en los sectores de menor riesgo. Claro, aumenta la inflación, aumentan los precios, no acorde con el aumento de salario, por lo tanto, baja la cantidad de cosas que tú puedes comprar con ese dinero, y eso es lo que dice aquí básicamente, que se redujo la capacidad de compra, que es la reducción del poder adquisitivo. Dicho de otra forma, aunque te paguen más dinero, eres más pobre de lo que eras hace 2 días. Y mañana serás más pobre de lo que eres hoy. Y pasado mañana, más pobre todavía. Porque las medidas siguen sin ir en la dirección correcta. Y cada día que pase, estamos a 1 de noviembre, el 2 de noviembre serás más pobre, podrás comprar menos. El 3 de noviembre serás más pobre, podrás comprar menos. Y el 4 y el 5 y el 6 y el 28 de diciembre y el 31 de diciembre y el 10 de enero del año que viene, serás más pobre y podrás comprar menos. ¿Por qué? Porque la inflación va a seguir creciendo. Los precios de la canasta básica van a seguir creciendo. Tu salario no va a crecer más. Por tanto, vas a poder comprar menos cosas con tu salario. Y los sesudos comunistas encargados de reordenarlo todo, siguen metiendo al país en una dirección contraria a lo que supondría una recuperación económica. No te pienses que porque ahora te han dicho vamos a reordenar el reordenamiento que estaba desordenado y ahora sí que van a seguir aplicando las mismas medidas de control de precio, control de producción, control de importaciones, de exportaciones, centralización de la economía, control de las actividades a desarrollar por los cuentapropistas que no se sabe ni lo que es. Y mientras sigan controlando todo eso, la inflación va a seguir creciendo, los precios van a seguir creciendo, tu salario no va a crecer más y te vas a morir de hambre dentro de Cuba. Ya te podrás quedar en tu casa el 15 de noviembre. Te quedas ahí y dices, yo me voy a quedar aquí porque yo voy a vivir de las remesas. Las remesas para el año que viene, te lo voy a avisar desde ahora, marca la fecha, 1 de noviembre. Para el año que viene, las remesas no te van a valer tampoco. La inflación va a ser tan grande que aunque tu familia fuera de Cuba te mande su salario entero, que no lo puede hacer porque se muere de hambre fuera, pero aunque te mande su salario entero, te vas a morir de hambre igual dentro de Cuba. Porque la inflación va a ser tan alta y la escasez tan grande que el dinero que te manden no va a valer nada y no vas a encontrar nada tampoco que comprar. Como mismo te lo dije hace casi un año y hoy te estoy enseñando todo lo que te dije, punto a punto. Ha pasado. El año que viene verás lo que pasa. Ni aunque te manden $1,000 al mes, que de hecho ya te los mandan y casi no puedes vivir, aunque te manden $1,000 al mes en una tarjeta en MLC, con eso tampoco vas a vivir. Vas a tener que ir, como los venezolanos, con una carretilla llena de billetes a comprar una barra de pan, una libra de pollo, si lo encuentras. Este es el resultado del comunismo. Este es el resultado de hacer inventos con la economía. Inventos que ya se han hecho y que no han llevado a ningún sitio. Este es el resultado de seguir apoyando a esta cantidad de ladrones corruptos comunistas. Y ahora,
entrará alguna ciberclaria o alguien que discrepe y me demostrará que yo estoy equivocado y que todo esto es un simple error, ¿no?, de la economía cubana y que se va a recuperar pronto. Espero.